Muy pocos conocen a fondo el asombroso destino del patriarca José tras su muerte en Egipto. Aunque su historia es ampliamente conocida por su papel como gobernador en tiempos de crisis, lo que pocos saben es que, a diferencia de la mayoría de los personajes bíblicos, su cuerpo fue embalsamado al estilo egipcio y depositado dentro de un sarcófago, un honor reservado para la élite del antiguo Egipto. Pero lo más impactante es que sus restos no fueron enterrados de inmediato, sino que permanecieron durante siglos dentro de tierras egipcias, esperando el cumplimiento de una promesa ancestral. Durante generaciones, sus huesos fueron transportados por el desierto, atravesando kilómetros y años, acompañando a un pueblo entero en su travesía hacia la libertad. ¿Qué motivó este acto tan peculiar? ¿Por qué un hombre que alcanzó el segundo puesto más alto de todo Egipto deseaba con tanta firmeza ser sepultado en otro lugar? Quédate con nosotros, porque lo que vamos a revelarte hoy en Leyendas y Milagros Bíblicos te mostrará una de las conexiones más profundas entre la fe, la promesa divina y la identidad de un pueblo. José no es solo un personaje más del Antiguo Testamento. Es una figura clave en el libro de Génesis, cuya vida marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Hijo de Jacob y parte de una familia numerosa compuesta por 12 hermanos, su vida fue marcada desde joven por una serie de eventos fuera de lo común. Los sueños proféticos que tenía lo hacían resaltar entre sus hermanos, pero también despertaban envidias y celos que acabaron transformando su destino. Como resultado de esa rivalidad, fue vendido como esclavo a comerciantes que se dirigían hacia Egipto, una decisión que parecía trágica, pero que más adelante se revelaría como parte de un plan superior. En tierras egipcias, José enfrentó enormes desafíos. Fue sirviente en la casa de un alto funcionario llamado Potifar, pero debido a una falsa acusación, terminó en prisión. No obstante, su carácter íntegro y su fe inquebrantable no lo abandonaron. En medio de la adversidad, se destacó por su habilidad para interpretar sueños con exactitud, una capacidad que cambiaría el rumbo de su vida. El faraón mismo lo llamó para interpretar un sueño inquietante que presagiaba años de abundancia seguidos de escasez. Gracias a esa revelación, José fue ascendido de prisionero a la segunda autoridad más poderosa del reino, convirtiéndose en el gran administrador del suministro alimenticio del imperio. Cuando llegó la hambruna, José estaba en la posición perfecta para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Sus hermanos, aquellos que lo habían vendido años atrás, llegaron a Egipto en busca de alimento. Lo que sigue es una de las escenas más emotivas del relato bíblico, el reencuentro de José con sus hermanos y la posterior llegada de su padre Jacob. Toda la familia se estableció en una región fértil del país, ideal para el pastoreo. Allí vivieron por muchos años, bajo la protección de aquel que un día habían despreciado. Con el paso del tiempo, Jacob falleció, y José, lleno de respeto y amor filial, hizo trasladar los restos de su padre para que fueran sepultados en Canaán, cumpliendo así su última voluntad. Después de este acontecimiento, Génesis nos ofrece una profunda mirada al corazón de José. A pesar del temor de sus hermanos, que pensaban que buscaría vengarse por lo que le habían hecho, José les ofreció perdón sincero. Les aseguró que todo lo ocurrido había sido parte de un plan divino para salvar vidas. Esa visión de los acontecimientos como parte de un propósito mayor es uno de los elementos más poderosos de su historia. Ya anciano, José vivió rodeado de su familia y pudo ver no solo a sus nietos, sino también a sus bisnietos y tataranietos. En sus últimos momentos, hizo una declaración de fe que quedaría grabada para la posteridad. Afirmó con total certeza que Dios visitaría a su pueblo y lo sacaría de Egipto, llevándolo de regreso a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Con profunda convicción, pidió que cuando ese día llegara, no dejaran atrás sus restos. Quería que sus huesos acompañaran al pueblo como símbolo de esperanza y cumplimiento de la promesa. Según el relato bíblico, José vivió 110 años, una cifra que, de acuerdo con documentos egipcios antiguos, representaba la vida ideal, plena y bendecida. No era solo una edad avanzada, sino una forma simbólica de decir que había vivido una existencia completa. Antes de morir, fue embalsamado con las técnicas avanzadas del antiguo Egipto y colocado en un sarcófago, como lo hacían con los personajes de mayor rango. Esta práctica revela cómo la cultura egipcia honraba a quienes consideraba valiosos para su sociedad. La arqueología moderna confirma que el embalsamamiento era un arte complejo, reservado para reyes, nobles y figuras de alta importancia. José, siendo una figura de gran influencia, fue tratado como un miembro de la realeza. Su cuerpo fue cuidadosamente preservado, no como un acto de vanidad,
sino como un testimonio del respeto que se le tenía tanto por los egipcios como por su propio pueblo. Su sarcófago, guardado por generaciones, se convirtió en un símbolo tangible de la fe en que algún día, tal como lo había profetizado, Dios visitaría a su pueblo y lo sacaría de aquella tierra. Su historia no termina con su muerte. Tras su fallecimiento, los israelitas permanecieron en Egipto durante mucho tiempo. Al principio, gozaban de buenas relaciones con las autoridades y vivían en prosperidad. Muchos expertos creen que este periodo coincidió con el gobierno de los Hyksos, un grupo de origen semita que gobernó Egipto en la llamada Segunda Edad Intermedia, aproximadamente en el siglo XV a.C. Sin embargo, con el paso del tiempo, los acontecimientos tomarían otro rumbo. Aunque no existe un consenso absoluto entre historiadores y estudiosos, lo cierto es que el texto bíblico no proporciona los nombres específicos de los faraones que gobernaban en los tiempos de José. Sin embargo, el libro del Éxodo nos ofrece una pista reveladora. Surgió un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Esta breve frase esconde una profunda transformación en la historia del pueblo hebreo. Marca un quiebre radical en la relación entre los israelitas y la monarquía egipcia. La memoria de los beneficios que José había traído a Egipto fue totalmente ignorada, como si el pasado glorioso hubiese sido borrado de un plumazo. A partir de ese momento, comienza una nueva era, una etapa de opresión sistemática y esclavitud cruel sobre los descendientes de Jacob. Este faraón, que desconocía la figura de José, probablemente pertenecía a una nueva dinastía que subió al poder tras un cambio político significativo. Su gobierno no solo significó el fin de los privilegios que los hebreos habían disfrutado, sino también el comienzo de una política de control y sometimiento. El capítulo 1 del Éxodo relata cómo este rey, al observar el crecimiento numérico del pueblo israelita, decidió implementar medidas para frenarlo. Impuso trabajos forzados, construcción de ciudades y una servidumbre cada vez más brutal. Esta nueva realidad marcó el inicio de un ciclo de sufrimiento, pero también de esperanza. Fue precisamente en medio de este clima de angustia que Dios preparó el escenario para una intervención monumental. El surgimiento de Moisés y el proceso del Éxodo, la gran liberación del pueblo elegido. Pero siglos antes, José ya había vislumbrado este futuro. Su preocupación no era únicamente su legado en Egipto, sino la preservación de la identidad espiritual y nacional de su familia, que crecía en número y fuerza. Por eso, dio instrucciones claras antes de morir. Cuando llegara el tiempo de la redención, sus huesos debían ser llevados de regreso a la tierra prometida. Esa petición no era un simple deseo personal, sino una afirmación poderosa de que Egipto no era el destino final de Israel. El libro del Éxodo confirma que, muchos años después, durante la gran salida liderada por Moisés, este pedido fue cumplido con fidelidad. El cuerpo embalsamado de José, cuidadosamente conservado durante generaciones, fue finalmente retirado de Egipto, acompañando a su pueblo como símbolo de una promesa viva. Su muerte, por tanto, no representó un cierre cualquiera, sino una señal profética de que Dios no se había olvidado de su pueblo. José, aunque murió en tierra extranjera y recibió honores egipcios, jamás consideró aquel lugar como su verdadero hogar. En su corazón ardía la certeza de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumpliría cada palabra dicha. Esto nos revela algo impactante. Nada queda fuera del control del Creador. Incluso los actos dolorosos, como la traición de sus hermanos, fueron transformados por Dios en instrumentos para salvar vidas y preservar la historia del pacto. Al final de su vida, José reafirmó esa visión. No se quejó de lo vivido ni buscó venganza. Al contrario, utilizó sus últimas palabras para declarar que Dios los visitaría y los llevaría de regreso a la tierra prometida. Aunque el libro de Génesis finaliza con su muerte, la narrativa bíblica no se detiene. La historia de José se convierte en el puente entre las promesas patriarcales y su cumplimiento en los capítulos siguientes. En Génesis capítulo 15, Dios ya había revelado a Abraham que su descendencia sería extranjera en una tierra que los oprimiría, pero que al final sería liberados con grandes riquezas. La vida y muerte de José deben ser interpretadas dentro de este gran marco histórico y teológico. Cada etapa de su existencia fue una confirmación viviente de que las promesas divinas no fallan. Su instrucción acerca de sus restos no fue un detalle sin importancia, sino una reafirmación solemne de la esperanza en el cumplimiento fiel de la palabra divina. Aunque el relato cambia de escenario, y la narrativa nos lleva del lujo de Egipto al desierto abrasador y luego a la tierra de Canaán, una verdad permanece inmutable: la soberanía de Dios. Bajo esta luz, entendemos que José no solo fue un líder sabio y justo,
sino también un profeta que supo leer el futuro con los ojos de la fe. Sus últimas palabras fueron como una antorcha que iluminó el camino hacia la liberación prometida. De hecho, este episodio resuena profundamente con el mensaje del Nuevo Testamento. Muchos estudiosos interpretan el Éxodo como una figura simbólica de una liberación aún mayor, la redención ofrecida por Cristo. Así como Dios visitó a su pueblo para sacarlo de Egipto, también visitó a la humanidad al enviar a su Hijo para rescatar y restaurar lo que estaba perdido. La muerte de José, entonces, no es solo el final de un capítulo, sino un eco que resuena en el plan eterno de Dios. El autor de Hebreos menciona que los patriarcas murieron sin ver el cumplimiento total de las promesas, pero con la convicción de que algo superior estaba en camino. En este contexto, la historia de José no debe verse como un cierre trágico, sino como una etapa gloriosa que da paso a la siguiente fase del plan divino. Su vida, marcada por pruebas, reconciliación y perdón, dejó un legado que transformó a toda una nación. Desde su posición privilegiada en el palacio egipcio hasta su emotiva despedida, cada detalle refuerza el vínculo inquebrantable entre fe, fidelidad y esperanza. Aunque vivió rodeado de honores, nunca olvidó a que Dios servía, ni las promesas hechas a sus antepasados. Y así, aún después de su muerte, José sigue hablándonos. Nos recuerda que, aunque las circunstancias humanas cambien, la fidelidad de Dios no cambia. En Josué capítulo 24, versículo 32, leemos que los huesos de José finalmente fueron sepultados en Siquem, cumpliendo su deseo de descansar en la tierra prometida. Fue un acto simbólico, poderoso, que cerró un ciclo y abrió otro, el de la conquista y la realización de lo prometido. Por eso, la muerte de José no representa un final, sino una señal luminosa en medio de la oscuridad, una esperanza viva que apuntaba hacia el futuro. Muchos comentaristas coinciden en que este relato, aunque centrado en la muerte de un personaje, contiene una de las mayores declaraciones de fe de toda la Biblia. Nos enseña que, aun cuando todo parece estancado, el plan de Dios avanza, y que aquellos que confían en Él, como José lo hizo, nunca quedarán defraudados. ¿Y tú? ¿Ya conocías en profundidad la historia de la muerte de José según la Biblia? Cuéntanos en los comentarios lo que más te sorprendió. Si este contenido tocó tu corazón o te pareció revelador, regálanos un like y suscríbete ahora mismo a Leyendas y Milagros Bíblicos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos que fortalecen la fe y alimentan el alma. Nos vemos en el próximo episodio.